gestión de servicios de saneamiento, cuál es su ámbito de las empresas, cuál es el ámbito de la SUNAS, para efectivamente conocer bien hasta dónde llegan las responsabilidades de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Queremos también contarles cómo hay distritos importantes que no están siendo supervisadas respecto de la calidad del servicio y de la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento. Queremos ponerles en conocimiento cómo están distribuidas estas empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional, cuáles son sus principales indicadores, cuáles son las acciones que ha ejecutado la SUNAS, por lo menos en estos 3 últimos años, los avances regulatorios que hemos tenido, cuáles son las fuentes de financiamiento de las inversiones en las empresas prestadoras y cómo es que se garantiza su sostenibilidad. También queremos explicarles cómo está la situación de los reclamos, cuál es la función de la OTAS, ¿no? Este ente creado en el 2012 para el apoyo a las empresas prestadoras, a la gestión, cómo es que estamos incluyendo los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en las tarifas para garantizar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, cómo es que hemos estado trabajando con los usuarios en los distintos aspectos educativos y también en las audiencias públicas, y finalmente el presupuesto de la SUNAS y la agenda que tenemos compartida, ¿no? Como ustedes pueden ver, el entorno, el marco regulatorio que rodea a las empresas de servicios de saneamiento es un marco regulatorio complejo, complicado, que tiene muchos actores interviniendo alrededor de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Tenemos aquellas entidades del Estado que se encargan de aprobarles el presupuesto o las normas que tienen que cumplir respecto de las contrataciones y adquisiciones del Estado. Tenemos normas que emite el propio sector de servicios de saneamiento. El control del agua potable, por ejemplo, está a cargo de la Dirección General de Saneamiento y de las Direcciones Regionales de Salud. Hay normas del ambiente, ¿no?, que están a cargo supervisadas por la OEFA. Las dotaciones de agua no están libremente administradas por ellos, tienen que solicitar autorizaciones a las autoridades locales del agua, que finalmente tienen que ser aprobadas por la Autoridad Nacional del Agua. Tienen intervención por parte de los que son propietarios de las empresas, que nombran directores y son parte de la Junta General de Accionistas. Nosotros trabajamos como organismos reguladores, supervisando la prestación del servicio de saneamiento. O sea, todas estas entidades están trabajando y ejerciendo un control a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, y esto hace que la empresa de servicios de saneamiento en general, a pesar de todos los controles que tiene, no pueda ejercer una buena labor, sean por excesivos controles, sean por excesivos procesos, que definitivamente opera de manera muy opuesta a lo que debería de ser una empresa prestadora de servicios, ¿no? Esto es algo que hace que efectivamente las empresas tengan muchos procedimientos, muchas dificultades en su operación y prestación de servicios, ¿no? Definitivamente esto es a lo que enfrenta un gerente general de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, un cumplimiento de una cantidad de procesos y procedimientos establecidos por otras entidades del Estado, que hace que su función sea también dificultada, ¿no? Ahora, en general se dice que las empresas prestadoras son responsables de prestar los servicios de saneamiento en todo el Perú, ¿no? Lo cierto es que dentro de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento están solamente prestando servicios en áreas urbanas, ¿no? El sector rural está excluido totalmente
de la prestación de los servicios de saneamiento por parte de las empresas prestadoras. Esto hace que dentro de la población urbana haya alrededor de 24 millones de personas dentro del ámbito de las empresas prestadoras, ¿no? Sin embargo, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento tampoco es que tengan a todo el sector urbano. Sí. Mil disculpas nuevamente. Le damos la bienvenida al congresista José Marvin Palma, al congresista Edwin Donari y al congresista César Segura. Con el coro respectivo se reanuda la sesión. Mil disculpas, señor presidente. No. Muchas gracias, señor presidente. Tampoco es que todo el ámbito urbano esté dentro del ámbito de las empresas prestadoras. De hecho, solamente dentro del ámbito de las empresas prestadoras hay alrededor de 18 millones de personas, ¿no? Es decir, cuando decimos las empresas prestadoras son responsables de prestar el servicio en todo el Perú, tenemos que tener cuidado porque solamente están siendo, dentro de su ámbito de responsabilidad, alrededor de 19 millones y medio de personas, ¿no? El sector rural no está dentro del ámbito de las EPS y hay sectores urbanos, como vamos a ver en la siguiente, que están fuera del ámbito de las empresas prestadoras. La siguiente, por favor. Como podemos ver, una de las cosas que nosotros hemos venido insistiendo desde hace un tiempo es que hay distritos con una buena cantidad de población que deberían de tener algún tipo de supervisión, por lo menos de prestación de calidad del agua y de sostenibilidad de los servicios que deberían de estar bajo algún ámbito de supervisión, ¿no? Tenemos acá muchas poblaciones de 50.000 habitantes, por ejemplo, de 39.000 habitantes, en el caso de Virú, 51.000 habitantes, cuyo prestador del servicio no está siendo supervisado y no está siendo regulado. Nosotros consideramos que dentro del ámbito urbano estos distritos deberían de estar incluidos bajo un tipo de regulación y estar siendo incorporados progresivamente a la prestación, a la regulación, digamos, de algún tipo, ¿no? Mínimamente por lo menos, pero progresivamente irse incorporando para darle sostenibilidad a tanta infraestructura que se está construyendo en estos lugares, ¿no? Ya específicamente podemos ver que la SUNAS regula a 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento. La siguiente, por favor. Estas 50 empresas prestadoras están distribuidas en todo el país. Hay una empresa que es, digamos, la empresa más importante. Nosotros decimos que la empresa más importante del país es la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Lima, que presta servicios a casi 10 millones de habitantes. Y si esta empresa falla en la prestación de servicios por un día o dos, el país va a colapsar. Entonces nosotros estamos muy conscientes de la importancia de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional. En Lima, ¿no? El 60-70% del PBI se produce en Lima. Si la empresa prestadora de Lima colapsa el país, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta la importancia de esta empresa, ¿no? Que abastece a casi 10 millones de habitantes. Después tenemos a 4 grandes empresas que están ubicadas en 4 regiones también importantes, que son Sedapar en Arequipa, la EPS Grau en Piura, EPSEL en el caso de Trujillo, de Chiclayo, perdón, y Sedalip en el caso de Trujillo, que son casi empresas regionales, ¿no? Y después tenemos una cantidad de empresas menores a 100.000 conexiones, hasta 40.000 conexiones. Y tenemos casos en los cuales hay regiones que tienen hasta 5 empresas, y como en el caso de Puno, por ejemplo, 5 empresas, o en el caso de Ica, que hay 4 empresas, ¿no? 4 empresas cuando en verdad debería de tener de repente una empresa regional, como en el caso de Arequipa, ¿no? Arequipa es una región mucho más grande que Ica, sin embargo tiene una sola empresa, ¿no? O sea, por razones, digamos... sí. Congresista Salvador Geresi, ¿Qué tal? bienvenido.
Gracias, presidente. Dentro de los principales indicadores que podemos comentarles, tenemos el de cobertura de agua, que en el caso de Sedapal llega al 92%. Todavía hay un 7.3% importante que todavía no tienen agua en Lima. En el caso del resto del país, la situación es mucho más acuciante, porque hay hasta 82, 12%, 13% de personas que no tienen agua y alcantarillado en zonas urbanas. En el caso de alcantarillado, la situación es más dramática. En Lima casi el 17, 16% no tienen alcantarillado, y en el caso del resto del país, más del 20% de la población no tiene alcantarillado en zonas urbanas, en el ámbito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Hay una brecha importante todavía que cerrar. En el caso de continuidad, en el caso de Lima tenemos 21 horas, que es una continuidad, digamos, aceptable, 21 horas en promedio. Y en el caso de provincias sí tenemos 16 horas en promedio, pero estos promedios, claro, esconden algunas ineficiencias muy fuertes, porque el promedio siempre esconde algunas brechas importantes, ¿no? En el caso de micromedición, que es algo importante para evitar el agua no facturada, tenemos en Lima un 83.5% de micromedición, pero en el caso de provincias sí estamos alrededor del 50%, con lo cual la micromedición está directamente relacionada al agua no facturada. En la medida que aumentemos la micromedición, va a reducirse el agua no facturada. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho nosotros poniéndoles metas a las empresas de provincia, en algunos casos se ha cumplido, se ha avanzado poco, con lo cual hay que sancionar a las empresas, pero al sancionar a las empresas, estas multas que se ponen a las empresas terminan siendo pagadas por la propia empresa, con lo cual es el propio consumidor el que está pagando las multas. Entonces ahí tenemos un problema sí grave de digamos, círculo que hay que corregir, ¿no? Sin embargo, aún así se ha reducido el agua no facturada. En el caso de Lima está alrededor de 30%, ¿no? Todavía hay un margen para reducir. Y en el caso de provincia sí, digamos, es casi el 50%, el 45% del agua no facturada la que se está perdiendo. Se produce agua y no se está recuperando, se pierde en las redes, o se pierde por clandestinaje, por robos, o se pierde porque no se han instalado los micromedidores, ¿no? Es urgente avanzar en la micromedición. La facturación media ha subido, obviamente la inflación y los ajustes para la prestación del servicio. Como sabemos, para prestar el servicio, mejorar la prestación del servicio, se requiere hacer operación y mantenimiento de las instalaciones, ¿no? Por eso se requiere también la actualización tarifaria, ¿no? En el caso del tratamiento de aguas residuales, también se ha mejorado, y se ha mejorado básicamente porque en Lima casi se ha llegado ya al 100% de tratamiento de aguas residuales. En provincia tenemos problemas, y lo vamos a ver más adelante, porque a pesar de que se han construido plantas de tratamiento de aguas residuales, hay muchísimos problemas en la operación de estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Muy pocas funcionan bien. Las empresas no están en capacidad técnica de operarlas, o cuando sucede alguna emergencia, lo primero que se deja de operar son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces se requiere plantear una solución específica para este tratamiento de aguas residuales. Zonas como por ejemplo la zona del lago Titicaca, para lo cual hay una iniciativa privada que puede dar una solución diferente a toda esta contaminación del lago Titicaca y que está planteado actualmente, ¿no? Porque lo otro es capacitar a las empresas prestadoras para que operen las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero eso tiene una línea, digamos, de desarrollo muy larga, ¿no? O
sea, capacitar a los trabajadores de la empresa para que ellos mismos operen, nos puede tomar unos 5 o más años. Entonces sí tenemos que tomar acciones más rápidas para ello, ¿no? En el caso de las supervisiones, tenemos las supervisiones de campo como las de sede. Las de campo son las que nuestro equipo se desplaza a cada ciudad para hacer una revisión de la prestación de los servicios de saneamiento, y las de sede son las que revisamos a través del envío de información o una verificación informática de los resultados que nos están enviando, y contrastamos y verificamos la consistencia de esa data, y si encontramos alguna inconsistencia vamos ya al campo para verificar. Como ustedes pueden ver, hemos ido incrementando año a año la cantidad de supervisiones, tanto de campo como de sede, llegando a 68 supervisiones de campo el año pasado y a 95 supervisiones de sede también el año pasado, desde 36 y 47 que teníamos en el 2014, ¿no? En el caso de las resoluciones e imposición de medidas correctivas, a pesar de el problema que mencioné anteriormente, hemos incrementado también la imposición de medidas correctivas y la imposición de sanciones, ¿no? En el caso de avances regulatorios, como ustedes saben, el Plan Maestro Optimizado, que no es otra cosa que el plan de negocios que toda empresa prestadora debe tener, es aprobado por la SUNAS, y se aprueba cada 5 años. El Plan Maestro tiene un horizonte de 30 años y cada 5 años las empresas presentan su plan tarifario y nosotros le aprobamos una tarifa que debe darle sostenibilidad a los servicios y a las inversiones por los próximos 5 años, ¿no? Actualmente todas las empresas han pasado por lo menos por un proceso tarifario, lo cual, digamos, no es que tenga mucha data. O sea, los procesos tarifarios se iniciaron en el 2005, 2006, es decir, hasta ahora tenemos ya 10 años con este sistema de procesos tarifarios y actualizaciones tarifarias, y en algún caso todavía puede haber alguna tarifa que requiere ir ajustándose para poderle dar justamente sostenibilidad a los servicios de saneamiento, porque las condiciones de prestación del servicio han cambiado, porque se han incrementado la infraestructura que se le ha transferido a las empresas, porque se han incrementado el precio de los insumos, ¿no? Porque se han incrementado la cantidad de trabajadores, de alguna manera repuestos por el Poder Judicial o porque han ganado pliegos salariales. Entonces se requiere hacer ajustes tarifarios, ¿no? Para darle sostenibilidad a las empresas, ¿no? Estamos ahora actualmente en camino de focalizar los subsidios. La SUNAS trabaja con subsidios cruzados, en el cual aquellos que más consumen o las industrias pagan más que aquellos que menos consumen. Sin embargo, todavía tenemos un subsidio generalizado, ¿no? Que queremos ir focalizando, empezando por Lima. Y el próximo año estamos trabajando intensamente en esto para darle subsidios a aquellos que en verdad necesitan el subsidio y que esto no sea generalizado a toda la población. Estamos trabajando también con los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Lo que queremos con esto es que aquellas partes de la cuenca que aportan en la conservación del agua para las ciudades sean retribuidas de alguna forma en la conservación de estas fuentes de agua, ¿no? Porque, como decíamos al inicio, lo que se trata es que las ciudades en el futuro sean sostenibles. De acá a 30 años tengamos una ciudad como la de Lima, por ejemplo, que pueda dar agua a la cantidad de habitantes que van a tener en esa época, ¿no? Los habitantes de las ciudades siguen creciendo, sin embargo las dotaciones de agua siguen siendo las mismas para las empresas prestadoras. Entonces tenemos que proteger las cuencas para que éstas no sean deterioradas y la cantidad de agua disminuya en el tiempo, ¿no? Asimismo, hemos establecido tarifas para los planes de adecuación sanitaria que tienen que cumplir las empresas prestadoras, para los planes de control de calidad que tienen que hacer al agua,
y también para los riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, ¿no? Son tarifas nuevas que se han ido incorporando para, como le decía antes, garantizar que el agua llegue en un futuro también a las empresas prestadoras y a las ciudades, ¿no? Acá queremos entrar a un tema, la siguiente por favor, que es clave para entender cómo es que se financian las empresas prestadoras, ¿no? Como hemos dicho en algún momento, hay una necesidad de sostener los servicios y hay una brecha de infraestructura que tiene que cerrarse a lo largo de los años, ¿no? Pero las fuentes para cerrar esta brecha de infraestructura no tienen muchos canales, digamos, ¿no? Hay tres vías por las cuales las empresas prestadoras pueden mejorar la prestación de servicios, ¿no? O reciben plata del Tesoro a través del gobierno nacional, que es el Ministerio de Vivienda, que hace las transferencias para la compra de infraestructura, a través del gobierno regional, lo que puedan ellos invertir en la prestación de servicios de saneamiento, o a través del gobierno local. Son transferencias que se hacen o con dinero o con obras a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Después tenemos la tarifa, que es la que nosotros nos encargamos de aprobar como les decía, cada quinquenio, y las donaciones, que en verdad son muy pocas, y que, salvo un caso ejemplar, que es el de Cerro Verde en el caso de Arequipa, que ha construido 2 plantas, una de tratamiento de agua potable y una de tratamiento de aguas residuales, no se han dado mucho. Esas son las 3 fuentes por las cuales, si se va a cerrar la brecha de infraestructura en agua y saneamiento, se van a poder financiar las empresas prestadoras y va a poder cerrar la brecha de infraestructura. No hay más, ¿no? Y por otro lado tenemos la tarifa, que una vez construida la infraestructura o para prestar el servicio requiere ajustes tarifarios, ¿no? Eso es, digamos, la simplicidad del esquema la simplicidad y a la vez la complejidad, ¿no? Para cerrar la brecha de infraestructura y para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Para la construcción de infraestructura, o son transferencias del Tesoro, o es la tarifa o son donaciones. Y para la operación y mantenimiento del servicio, y también para la inversión, la tarifa, ¿no? O sea, no hay más, digamos, en este sentido, ¿no? Ahora quisiéramos hacer una breve explicación sobre los reclamos que también se han ido incrementando. Quisiera darle la palabra al presidente del Tribunal de Solución de Reclamos, Juan Carlos Sevillano. Sí, tiene el uso de la palabra. El señor Juan Carlos Sevillanos Garnica. Señor. Muy buenos días. Para informar, bueno, el tema de los reclamos, nosotros somos un organismo regulador que recibimos los reclamos en segunda y última instancia administrativa. Los atendemos ya en recurso de apelación, porque la primera instancia administrativa son las empresas prestadoras de servicios. Como ustedes ven en este cuadro, van a ver que la mayor parte de nosotros tenemos unos ingresos desde el 2013 de 21.945 reclamos ingresados en segunda instancia administrativa, ¿no? Y estos se han ido incrementando año a año, llegando al 2016, por si acaso en el 2016 tenemos ahí ingresos de 26.550, es un proyectado, no es la cifra, porque obviamente es en función a lo que ha ingresado hasta el mes de agosto. Es un proyectado que tenemos de acuerdo a todo el año, ¿ok? Nosotros resolvemos los reclamos también. Tenemos que darle atención a los reclamos y tenemos un plazo de 30 días para atender esos reclamos que llegan a nivel nacional. Nosotros en el año 2013, si bien ingresaron 21.000, nosotros resolvimos 23.000. Ustedes van a ver cómo pudieron resolver más reclamos de los que ingresaron. Lo que pasa es de que había un remanente de los años anteriores, ¿no? Y que se ha ido resolviendo y nos hemos ido poniendo al día. En la actualidad nosotros hemos llegado a dar una atención de los reclamos en 11 días. O sea, tenemos 30 días para resolver, pero hemos logrado una eficiencia de resolverlos en 11 días. O sea, quiere decir que un reclamo ingrese y a los 11 días nosotros estamos dando una respuesta a ese reclamo, ¿no? Esa es una de las eficiencias que se han logrado en estos años, ¿no? De gestión en estos últimos 5 años prácticamente, ¿no? Y bueno, adicionalmente a eso, nosotros podemos ver
¿no? Que lo que se busca es de que atender los reclamos lo más pronto posible, ¿no? Y ese es lo que se está buscando en la gestión de SUNAS. Esto se ha logrado obviamente con un entrenamiento de los equipos de profesionales que tiene el tribunal, ¿no? Y adicionalmente también el esfuerzo que tiene que hacerse también con la... buscando que los usuarios conozcan de sus derechos para hacerlos valer. La siguiente, por favor. Si podemos ver, la distribución de los reclamos está en función de EPS. Sedapal tiene el 62%. Vimos que la empresa Sedapal es la que mayor cantidad de conexiones frente al resto de conexiones, de la cantidad de conexiones que hay en este país, ¿no? En Sedapal tiene el 62%, o sea, tiene más de 1.200.000 conexiones, por lo cual, evidentemente, la mayor cantidad de reclamos vienen de esta empresa. El siguiente es Sedapar, que tiene una problemática también especial, ¿no? Arequipa, Sedapar. Después tenemos a Sedalip, Epsel, Tacna y Sedacusco, que son los principales abastecedores de reclamos, por llamarlo de alguna manera, pero en realidad que son la cantidad de reclamos que vienen, ¿no? Ahora, Chiclayo. Epsel es Chiclayo, Sedalip es Trujillo, EPS Tacna y bueno, Sedacusco, ¿no? Puno sí existen, están otros, ¿no? Pero tiene un porcentaje bajo de reclamos, ¿no? Al año nos llegan alrededor de 10, 15 reclamos, que es bastante poco. En realidad no nos llegan reclamos. Normalmente, Puno y Juliaca no llegan. Lo que pasa es de que en estos casos las empresas lo que hacen es conciliar con el usuario o solucionar los problemas en el tema. A pesar de, ¿no? Lo cual es también válido y lo vamos a ver a continuación. Señores, me pide una interrupción del congresista Modesto Figueroa. Acá en reclamos, madre de Dios, ni existen. Quisiera saber si alguito del repente sí, nos han llegado reclamos, algunos por consumo elevado y algunos por tarifa, ¿no? Y eso se lo voy a explicar a continuación también con cómo son los reclamos que se han presentado. La mayor parte... Señor presidente, sí. Volverle a preguntar. ¿Existe Madre de Dios en su plan de ustedes o simplemente o no existe? No, por supuesto que existe. Nosotros podemos recibir los reclamos de Madre de Dios sin ningún problema, porque las empresas todas tienen que tener habilitado un procedimiento establecido. Es obligación de las empresas tener un procedimiento habilitado para que el usuario pueda presentar su reclamo. Ahora, ¿ha llegado de Madre de Dios? Sí, han llegado reclamos. Y justamente le explicaba, los principales reclamos que han llegado, que son muy pocos, han sido reclamos por consumo elevado o por tipo de tarifa aplicada, ¿no? Básicamente, que también reflejan un poco lo que ocurre a nivel nacional. Si lo vemos en este cuadro, vamos a ver que la mayor cantidad de reclamos, por ejemplo, es consumo medido, que es el 80%. ¿Qué significa el consumo medido? A mí normalmente me viene un consumo, por ejemplo, de 18 metros cúbicos a 20 metros cúbicos, que es el consumo habitual de un usuario. Pero de un momento a otro, de repente, me viene 80 metros cúbicos, lo cual triplica o cuadriplica mi facturación, ¿no? Entonces, ese es el principal tipo de reclamo. El segundo tipo de reclamo más común vemos que es el consumo promedio. ¿Qué es el consumo promedio? Cuando yo no tengo medidor, o sea, me quitaron el medidor ya sea porque se malogró o se deterioró o lo robaron, porque también ocurre ese tipo de cosas, la empresa no tiene cómo calcular mi consumo, entonces me factura en base al promedio de las 6 diferentes lecturas anteriores, ¿ok? Y a veces hay errores en ese tipo de facturación. Sí, dígame. Perdón, sí. A través de la mesa, una interrupción. Tiene la palabra el congresista Edilberto Curro López. Gracias, señor presidente. Solamente, por su intermedio, señor presidente, hacer la interrogante en el sentido de que en la región Puno este problema es frecuente. Inclusive en la provincia de Sandia ha habido movilizaciones respecto a la problemática del agua, de igual manera en la provincia de San Román, Juliaca. Entonces, al ver aquí, este cuadro estadístico no aparece, pues no en cuanto a los reclamos. Solo eso. Gracias. Señor presidente, muchas gracias. Sí, en el caso de reclamos, tal vez reclamos, digamos, de usuarios directamente a la empresa, que son en segunda instancia elevados a la SUNAS, son pocos, pero sí estamos conscientes de los reclamos generalizados de la población por la prestación del servicio, ¿no? Una de las cosas que yo mencionaba al inicio es que se requieren dos cosas. Se requiere infraestructura, pero también se requiere una mejor gestión, ¿no?
En el caso de Puno como de Juliaca, que son las dos más importantes empresas de Puno, las más grandes, digamos, hay situaciones en las cuales la intervención a veces política hace que no se puedan administrar bien, ¿no? Y hay muchos cambios de gerentes. El gerente de una EPS dura 1 año o 2 años, entonces no tiene continuidad para dar una gestión a mayor plazo, ¿no? Sí se requiere infraestructura, pero también se requiere un cambio de gestión y hay que, como decían en algún momento, hay que pagar por los servicios, ¿no? O sea, hay una cantidad, hay un precio que hay que pagar por una prestación de servicios porque la empresa incurre, digamos, en compra de insumos, gastos de electricidad, gastos de trabajadores, y una serie de costos que tiene la prestación de servicio, cambio de redes, porque si no la prestación del servicio no va a mejorar, ¿no? Hay una crisis yo entiendo, el usuario pide que se mejore el servicio para poder pagar y por otro lado hay que pagar el servicio para que pueda mejorar. O sea, hay de los dos lados, digamos, ese problema. Gracias, señor presidente. Deseo informar a la mesa que yo he conseguido interrupción a los dos señores congresistas porque creo que la mesa es democrática, existe un orden, evidentemente, pero en el fin de agilizar la exposición, vamos a terminar la exposición y de ahí el final las preguntas. Muchas gracias por la sugerencia del señor congresista Miguel Ángel Elías. Muchas gracias. Prosiga, señor Juan Carlos Sevillanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Como le comentaba, estos reclamos, la mayor parte son el consumo medido, consumo promedio, que ya lo expliqué, la asignación de consumo, que es una cantidad de metros cúbicos que está establecido en las tarifas. ¿Y a quién se le aplica? Se le aplica normalmente a las personas que no tienen medidor o nunca han tenido medidor. Ese tipo de reclamos son los más comunes. Ahora, una de las labores, la siguiente, por si fueran tan amables, una de las labores que ha venido desarrollando el tribunal en este tema es que lo más importante es la simetría de información que existe entre empresa y usuario, ¿no? El usuario a veces no conoce todos sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos comenzado a ver medios alternativos de solución de conflictos. ¿Y qué es lo que hemos implementado? Las conciliaciones. ¿Qué hacemos? Lo sentamos al usuario, sentamos al representante de la empresa y vemos y tratamos de solucionar el problema. Porque existen algunos tipos de reclamo en que reclama un mes y sigue reclamando el siguiente, el subsiguiente y así sucesivamente 4 o 5 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros se pone el reclamo y una vez que citamos a las partes, solucionamos el problema integralmente. Ahora, pero esto no lo estamos haciendo únicamente, esta atención de reclamos la estamos haciendo presencialmente, porque se dan cuenta ustedes, nosotros tenemos una oficina en Lima y algunas OPS. Lo que hemos hecho es implementar un sistema, ¿no? Una plataforma para poder hacer solución por videoconferencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sentamos a la empresa y al usuario en provincias y hay un conciliador desde Lima que hace la solución. Y hemos implementado esos sistemas y ahorita estamos resolviendo el 10% prácticamente de los reclamos que vienen, los resolvemos por este mecanismo, ya sea por mecanismo de solución de conflictos por conciliación de manera directa o por videoconferencia. Esto nos ahorra bastantes costos. ¿Por qué? Porque se imaginan, hacemos una conciliación y en la conciliación se firma el acta, emite la resolución y en ese mismo momento se le notifica todo al usuario y culmina el procedimiento de reclamos. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es de que el usuario participa en la autocomposición de su problema y se entera de los derechos y obligaciones que tiene con la empresa, ¿no? Y también la empresa aprende en muchos casos, porque por más de que a veces resolvemos los reclamos, las empresas nunca se enteran cómo resolver y cuáles son los criterios con los que resuelve el tribunal. ¿Ok? Bueno, ese es el tema que estamos viendo con las conciliaciones y con los medios alternativos de solución de conflictos, que es una de las herramientas que más nos ha servido para tener éxito en esto de resolucionar los problemas lo más pronto posible, ¿no? Como les decía, inicialmente tenemos un plazo de 30 días, pero nosotros resolvemos en 11 días útiles los reclamos de todos los usuarios a nivel nacional. Otra de las modificaciones que ha habido en el marco de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento fue la creación por parte del Congreso de la República, a instancias del Ejecutivo anterior, del organismo técnico
de apoyo a la prestación de servicios de saneamiento, que es la OTAS, ¿no? La OTAS fue creada mediante la Ley de Modernización 30045 y actualmente ha digamos, intervenido, convocado al régimen de administración transitoria a 7 empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que son las que están ahí mencionadas: Moquegua, Pucallpa, Mapacop en el caso de Pucallpa, Mapa Huaral y Barranca en el caso de Lima, Moyobamba San Martín en el caso de San Martín, de Tarapoto. Son las empresas que hasta ahora han sido de alguna forma intervenidas por el régimen de apoyo transitorio. Ellos adicionalmente tienen en su lista para apoyar en la gestión a otras 18 empresas prestadoras de servicios de saneamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Esto nos habla de, a partir del diagnóstico y la problemática identificada por el organismo de apoyo transitorio a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, y este es el diagnóstico que ellos han presentado, de una politización, malas prácticas de gobierno corporativo y corrupción en las empresas, mala planificación y gestión de inversiones, operación y mantenimiento inadecuados, falta de recursos humanos calificados bien remunerados, ineficiencia, altas pérdidas, situación financiera grave. En general, como ustedes pueden ver, todas estas cuadros de diagnóstico está referido fundamentalmente a problemas de gestión en las empresas prestadoras, ¿no? La siguiente, por favor. Esto, aunado a nuestro propio diagnóstico, lo que encontramos en las empresas prestadoras es efectivamente mala ejecución en las obras. Se ha invertido muchísimo en infraestructura, sin embargo, las obras, hay una gran cantidad de obras que están paralizadas, abandonadas, en arbitraje. Se han asignado recursos sin establecer prioridades para la inversión, ¿no? Se han financiado proyectos, en algunos casos, sin opinión técnica de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, o sin considerar el plan maestro que tenían trabajado con la superintendencia con la SUNAS. No existe entidad que asigne los recursos de manera eficiente, se requiere una entidad que priorice esta prestación de servicios de saneamiento, qué obras se van a realizar, qué obras se van a ejecutar en las empresas prestadoras. La siguiente, por favor. Tenemos un problema de limitada capacidad para ejecutar los proyectos, ¿no? Las empresas en general no cuentan con proyectos para hacer motivo de inversión, y eso lo vemos en los planes maestros optimizados. Nosotros les solicitamos los proyectos que tienen las empresas para ser incluidos en los planes tarifarios. Encontramos limitada capacidad en el gobierno regional y en los gobiernos locales también para desarrollar proyectos. Se requiere un gran fortalecimiento para el desarrollo de proyectos de servicios de saneamiento en general a nivel nacional. La mala priorización de las obras ha llevado a que hayan plantas de tratamiento de aguas residuales, más de 170 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país, que tienen defectos en la construcción, tienen defectos en la operación, se requiere rehabilitarlas en muchos casos y no están funcionando bien, y se requiere una capacidad también y conocimiento para gestionar estas plantas de tratamiento de aguas residuales. La siguiente, por favor. Y si no tenemos capacidades en los gobiernos regionales, los gobiernos locales o en las empresas prestadoras para desarrollar proyectos de saneamiento, ¿cómo es que vamos a construir buenos proyectos? ¿Cómo es que vamos a poder supervisar estos proyectos? ¿Cómo vamos a hacer los expedientes técnicos? ¿Cómo vamos a hacer las licitaciones, los concursos? ¿Quiénes van a participar en los comités? O sea, se requiere trabajar muy fuerte en el fortalecimiento de capacidades, en digamos, incorporar a estas empresas prestadoras nuevas gerencias, porque después, si es que la obra se culmina,
y se culmina bien, hay que tener capacidad también para operar estas obras, ¿no? Además que los estándares de calidad ambiental exigen cumplimientos muy altos para la operación de estas plantas, sea de tratamiento de agua potable o de tratamiento de aguas residuales, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos también problemas que se repiten en la mayoría de estas empresas, problemas con software comercial eficiente para poder tener un catastro comercial adecuado, un catastro técnico adecuado. Se requiere trabajar en sectorización en las empresas para evitar las pérdidas de agua. Se requiere, como decíamos antes, instalar micromedidores y macromedidores en